Las campanas del Seminario de San Miguel sonaron por última vez el 15 de junio de 1908. Esa noche, mientras una tormenta azotaba las colinas de Porto, 45 seminaristas participaron en una ceremonia de ordenación que se convertiría en su funeral. Cuando el silencio reemplazó a los cánticos sagrados, cuando las velas se apagaron una por una, algo más que la fe murió entre esos muros de piedra. Antes de revelarte qué sucedió realmente en el Seminario de San Miguel, necesito pedirte un favor. Si te gustan las historias de misterio y terror histórico como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos tenebrosos. Dale like a este video si ya te está dando escalofríos y comenta de qué ciudad y país nos estás escuchando. Nos encanta saber que tenemos oyentes valientes alrededor del mundo que se atreven a conocer la verdad detrás de estos secretos que la historia quiso enterrar para siempre. Ahora sí, te contaré la historia completa del Seminario de San Miguel, un lugar donde la devoción se convirtió en condena y donde 45 jóvenes que buscaban servir a Dios encontraron algo completamente diferente. Para entender la magnitud de la tragedia que se desarrolló en el Seminario de San Miguel, debemos viajar a principios del siglo XX, cuando Portugal atravesaba una de las épocas más turbulentas de su historia religiosa. La Primera República Portuguesa, establecida en 1910, había comenzado a mostrar signos de anticlericalismo, y muchas instituciones religiosas vivían bajo la constante amenaza de nacionalización o cierre forzoso. En las verdes colinas que rodeaban Porto, a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad, se alzaba majestuoso el Seminario de San Miguel, una imponente construcción de granito gris que había sido erigida en 1743 por orden del obispo don Frei João Rafael de Mendonça. El edificio, con sus torres góticas que se elevaban hacia el cielo como dedos suplicantes, era considerado uno de los seminarios más prestigiosos de la península ibérica. La estructura principal del seminario constaba de 4 plantas distribuidas alrededor de un claustro central. La planta baja albergaba la capilla principal, el refectorio y las aulas de teología. El segundo piso contenía la biblioteca, considerada una de las más completas de Portugal en materia eclesiástica, y las oficinas administrativas. Los dormitorios de los seminaristas ocupaban el tercer piso, mientras que el cuarto nivel estaba reservado para los aposentos de los profesores y autoridades del seminario. Pero había algo más en el Seminario de San Miguel, que no aparecía en los planos oficiales, un extenso sistema de sótanos y catacumbas, que se extendía profundamente bajo el edificio principal. Estas cámaras subterráneas, excavadas en la roca viva de la colina, habían sido construidas originalmente como bodegas para almacenar vino y provisiones, pero con el tiempo habían adquirido un propósito más siniestro. Al frente del seminario estaba el rector don Henrique Tavares de Sousa, un hombre de 62 años cuya reputación de erudito y santo varón se extendía por toda la región. Don Henrique había llegado al seminario en 1895, enviado directamente desde Coimbra, con la misión de elevar aún más los estándares académicos y espirituales de la institución. Sus profundos conocimientos de latín, griego y teología escolástica lo habían convertido en una figura venerada tanto por los estudiantes como por sus colegas. Lo acompañaban en la dirección del seminario el vicerrector padre Carlos Mendana, un hombre más joven de 45 años especializado en filosofía medieval, y el director espiritual padre Miguel Santos, de 38 años, quien había ganado reputación como confesor y guía espiritual. Completaba el cuerpo directivo el padre bibliotecario don Antonio Ferreira, un anciano de 70 años que conocía cada libro, cada manuscrito y cada secreto guardado en los archivos del seminario. Los seminaristas que llegaban a San Miguel provenían de familias devotas de todo Portugal y algunas regiones de España.
La mayoría tenía entre 20 y 25 años y habían dedicado años de preparación rigurosa para llegar al momento culminante de su formación, la ordenación sacerdotal. Entre estos jóvenes destacaba José Antonio Ribeiro, de 24 años, hijo de una próspera familia de comerciantes de Oporto, cuya vocación religiosa había impresionado desde temprana edad a todos quienes lo conocían. También estaba Manuel Pereira da Silva, un joven de 22 años proveniente de una humilde familia de pescadores de Nazaré, cuya inteligencia excepcional le había ganado una beca para estudiar en San Miguel. Luis Fernando Carvalho, de 23 años, venía de una familia de terratenientes del Alentejo y había demostrado una particular aptitud para los idiomas antiguos. Francisco Rodríguez Santos, de 25 años, era el mayor del grupo y había servido brevemente en el ejército antes de decidir que su verdadera vocación estaba en el servicio religioso. La vida en el seminario de San Miguel seguía un horario estricto que moldeaba cada momento de la existencia de los estudiantes. Se levantaban a las 5 de la mañana con el sonido de la campana que resonaba por todos los pasillos como un lamento metálico. Después de las oraciones matutinas, que duraban una hora completa arrodillados sobre el suelo de piedra fría de la capilla, desayunaban una frugal comida de pan, queso y té, que apenas satisfacía sus necesidades nutricionales. Las mañanas estaban dedicadas al estudio intensivo. Los seminaristas del último año, como aquellos que se prepararían para la ordenación de junio de 1908, Mino, estudiaban materias avanzadas de teología dogmática, moral y pastoral. Las tardes se reservaban para el estudio personal, la meditación y las confesiones grupales. Por las noches, después de una cena igualmente frugal, participaban en vísperas y después tenían una hora de estudio silencioso antes del descanso. Los castigos por infracciones a las reglas eran severos, pero considerados apropiados para formar el carácter de los futuros sacerdotes. Los estudiantes que llegaban tarde a las oraciones debían ayunar el día siguiente, bebiendo únicamente agua. Aquellos que hablaban durante los períodos de silencio obligatorio eran enviados a pasar la noche en las celdas de penitencia del sótano, donde debían recitar el rosario completo hasta el amanecer. Los castigos más graves incluían la exclusión temporal de las actividades sacramentales o la amenaza de expulsión, destino que ningún seminarista quería enfrentar después de años de preparación. Sin embargo, había aspectos de la vida en San Miguel que incluso los seminaristas más antiguos no comprendían completamente. El rector Dom Enrique había implementado lo que llamaba ejercicios espirituales especiales para los estudiantes del último año. Estos ejercicios, que se realizaban en las horas más profundas de la noche, supuestamente preparaban a los futuros sacerdotes para enfrentar las tentaciones y desafíos del mundo secular. Los seminaristas seleccionados para estos ejercicios especiales eran llevados a las cámaras subterráneas del seminario, donde participaban en rituales que Dom Enrique describía como purificación avanzada del alma. Los estudiantes que habían pasado por estas experiencias regresaban cambiados, más silenciosos, más obedientes, pero también con una mirada distante que perturbaba a sus compañeros. José Antonio Ribeiro había comenzado a notar estos cambios en varios de sus compañeros durante los meses previos a la ordenación. Manuel Pereira, su compañero de cuarto, había participado en 3 de estos ejercicios especiales, y cada vez regresaba más pálido y retraído. Cuando José Antonio le preguntaba sobre las experiencias, Manuel simplemente respondía: «Es difícil de explicar. Dom Enrique nos enseña verdades que no están en los libros de teología». La preparación para la ordenación de junio de 1908 había comenzado en marzo de ese año. Los 45 seminaristas elegidos para recibir las órdenes sagradas representaban la culminación de años de estudios rigurosos y formación espiritual. Entre ellos se encontraban algunos de los estudiantes más brillantes que habían pasado por San Miguel en décadas.
Dom Enrique había anunciado que la ceremonia de ordenación de 1908 sería especial. Por primera vez en la historia del seminario, la ceremonia se realizaría durante la noche del 15 de junio, coincidiendo con la luna nueva y lo que él describía como una convergencia celestial que ocurre una vez por siglo. Los seminaristas habían aceptado esta explicación sin cuestionarla, confiando en la sabiduría de su rector. Lo que ninguno de ellos sabía era que Dom Enrique había estado preparando esta noche durante los 13 años que llevaba dirigiendo el seminario. Sus ejercicios especiales no eran prácticas de purificación espiritual, sino un proceso gradual de selección y preparación para algo mucho más siniestro. El 14 de junio de 1908, víspera de la ordenación, los 45 seminaristas participaron en un día completo de ayuno y oración. No recibieron alimento sólido, solo agua bendita y pequeñas cantidades de vino consagrado que, sin que ellos lo supieran, había sido mezclado con hierbas que alteraban sutilmente su estado de conciencia. Dom Enrique había aprendido estas técnicas durante un viaje a Oriente que había realizado en su juventud, conocimientos que había guardado celosamente durante décadas, esperando el momento adecuado para utilizarlos. Esa tarde, mientras los seminaristas se preparaban espiritualmente para su ordenación, llegó al seminario un visitante inesperado. Se trataba de don Paulo Méndez, obispo auxiliar de la diócesis de Porto, quien había venido supuestamente para presidir la ceremonia. Sin embargo, los seminaristas notaron algo extraño en este obispo. Su acento no era portugués, sus gestos no correspondían a los de un clérigo tradicional, y había una frialdad en sus ojos que contrastaba dramáticamente con la calidez pastoral que esperaban de un hombre de Dios. La verdad era que don Paulo Méndez no era un obispo en absoluto, sino un miembro de una sociedad secreta que había infiltrado ciertas ramas de la Iglesia Católica Portuguesa durante la segunda mitad del siglo XIX. Esta organización, conocida internamente como los Custodios del Umbral, creía que ciertos rituales antiguos podían abrir puertas entre nuestro mundo y dimensiones donde habitaban entidades de poder inconmensurable. Dom Enrique había sido reclutado por esta sociedad durante sus años de estudiante en Coimbra y había dedicado su carrera eclesiástica a identificar y preparar candidatos apropiados para sus rituales. Los 45 seminaristas de San Miguel habían sido cuidadosamente seleccionados no solo por su devoción religiosa, sino por ciertas características que los convertían en conductores ideales para el tipo de energía que la sociedad buscaba canalizar. El 15 de junio amaneció gris y tormentoso. Nubes negras se acumularon sobre las colinas de Porto desde temprano en la mañana, y un viento frío y constante gemía entre los árboles que rodeaban el seminario. Los seminaristas, debilitados por el ayuno del día anterior, se movían como sombras por los pasillos del edificio, preparándose para la ceremonia más importante de sus vidas. A las 5 de la tarde comenzó a llover. No era una lluvia normal, sino una tormenta de una intensidad que los lugareños de la región no recordaban haber visto jamás. Los relámpagos iluminaban intermitentemente las torres góticas del seminario, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia en las ventanas. A las 8 de la noche, los 45 seminaristas fueron conducidos a la capilla principal para el inicio de la ceremonia. Vestían túnicas blancas especiales que don Enrique había encargado específicamente para esta ocasión. Estas túnicas, bordadas con símbolos que los estudiantes creían cristianos, pero que en realidad tenían orígenes mucho más antiguos y oscuros, habían sido confeccionadas con hilos que habían sido tratados con sustancias que facilitarían el proceso que estaba por comenzar. La capilla había sido decorada de manera inusual para la ceremonia. En lugar de las flores y ornamentos dorados tradicionales, el espacio estaba iluminado únicamente por velas negras que proyectaban una luz rojiza y parpadeante.
El altar había sido cubierto con un paño negro en el que estaban bordados símbolos que ninguno de los seminaristas reconocía, pero que les causaban una inexplicable sensación de inquietud. Don Paulo Méndez presidía la ceremonia desde el altar mayor, flanqueado por don Enrique y los otros miembros del cuerpo directivo. Todos vestían túnicas negras que contrastaban dramáticamente con las túnicas blancas de los seminaristas. El supuesto obispo había comenzado la ceremonia en latín, pero gradualmente había ido introduciendo palabras y frases en idiomas que los estudiantes no podían identificar. José Antonio Ribeiro, sentado en la primera fila, junto a sus compañeros, comenzó a sentir una creciente inquietud. Había algo fundamentalmente equivocado en lo que estaba presenciando. Las palabras que salían de la boca de don Paulo no sonaban como las oraciones tradicionales de ordenación que había memorizado durante años de estudio. Había una calidad hipnótica en la voz del supuesto obispo, un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. A medida que la ceremonia progresaba, los seminaristas comenzaron a experimentar efectos extraños. Algunos reportaron después ver figuras sombras moviéndose en la periferia de su visión. Otros describieron sensaciones de pérdida de peso corporal, como si estuvieran flotando ligeramente sobre sus asientos. Manuel Pereira, sentado junto a José Antonio, había comenzado a temblar incontrolablemente, aunque la temperatura en la capilla era normal. A las 11 de la noche, don Paulo pidió a los seminaristas que se levantaran y siguieran a los directores del seminario en procesión hacia lo que describió como el altar de la verdadera consagración. La procesión se dirigió hacia una puerta lateral de la capilla que los estudiantes nunca habían visto abierta. Esta puerta daba acceso a una escalera de piedra que descendía hacia las profundidades del edificio. Mientras bajaban por la escalera serpenteante, iluminada solo por antorchas colocadas en nichos en las paredes de piedra, los seminaristas comenzaron a escuchar sonidos que no podían identificar. Eran como cánticos, pero en voces que no parecían humanas. El aire se hacía más frío con cada escalón que descendían, y un olor extraño, dulzón pero nauseabundo, comenzó a llenar sus fosas nasales. La escalera terminaba en una cámara subterránea, que ninguno de los seminaristas sabía que existía. Era un espacio circular de aproximadamente 30 metros de diámetro, excavado directamente en la roca viva de la colina. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados, que parecían moverse a la luz vacilante de las antorchas, y en el centro de la habitación se alzaba una estructura de piedra negra que tenía la forma de un altar, pero cuyas proporciones y decoraciones no correspondían a ninguna tradición cristiana conocida. Alrededor del perímetro de la cámara, los seminaristas pudieron ver figuras encapuchadas de pie en silencio. Estas figuras, que después se revelarían como miembros de los custodios del umbral, que habían viajado desde diferentes partes de Europa para presenciar la ceremonia, permanecían inmóviles como estatuas, pero sus rostros ocultos parecían seguir cada movimiento de los jóvenes estudiantes. Don Paulo se dirigió al altar central y comenzó a recitar invocaciones en un idioma que sonaba anterior al latín, anterior al griego, anterior a cualquier lengua que los seminaristas hubieran estudiado. Su voz había cambiado, adquiriendo una resonancia sobrenatural que parecía venir no solo de su garganta, sino de la misma piedra que los rodeaba. Fue entonces cuando José Antonio Ribeiro comprendió que algo estaba terriblemente mal. Los símbolos en las paredes habían comenzado a brillar con una luz propia, una fosforescencia verdosa que pulsaba al ritmo de las palabras pronunciadas por don Paulo. El aire en la cámara se había vuelto espeso, casi viscoso, y respirar requería un esfuerzo consciente. Trató de alertar a sus compañeros, pero descubrió que su voz no producía sonido alguno. Intentó moverse, pero sus músculos no respondían a su voluntad. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera inmovilizado en su lugar, obligándolo a presenciar lo que estaba desarrollándose ante sus ojos.
Don Paulo había llegado al clímax de su invocación. Las palabras que pronunciaba ahora resonaban con una autoridad que trascendía lo humano, y con cada sílaba, la realidad misma en la cámara parecía distorsionarse. Las sombras proyectadas por las antorchas comenzaron a moverse independientemente de los objetos que las creaban, y formas que no tenían origen visible comenzaron a materializarse en los rincones más oscuros del espacio. El altar de piedra negra comenzó a irradiar calor, tanto que los seminaristas podían sentirlo en sus rostros a pesar de estar a varios metros de distancia. Grietas aparecieron en su superficie, y de estas grietas comenzó a emanar una luz que lastimaba los ojos y una vibración que se sentía en los huesos. Fue en ese momento cuando la primera entidad atravesó el umbral. No era algo que pudiera describirse con palabras humanas. Era una presencia que se manifestaba como una ausencia, una forma que existía al negar la forma, una inteligencia tan ajena a la experiencia humana que solo el contemplarla directamente causaba que la mente rechazara la información que recibían los sentidos. Los seminaristas que la percibieron directamente perdieron la cordura instantáneamente, sus gritos ahogados por la misma fuerza que los mantenía inmóviles. La entidad no estaba sola. A medida que el ritual continuaba, más presencias comenzaron a filtrarse a través de las grietas en la realidad que Don Paulo había conseguido abrir. Algunas tomaban formas vagamente humanas, pero con proporciones que violaban las leyes de la anatomía. Otras permanecían como distorsiones en el aire, áreas donde la luz se curvaba de maneras imposibles y donde el espacio mismo parecía doblarse sobre sí mismo. Los custodios del umbral que rodeaban la cámara habían comenzado a participar activamente en el ritual. Sus voces se unieron a la de Don Paulo en una cacofonía de invocaciones que parecían provenir de múltiples dimensiones simultáneamente. Algunos habían comenzado a cambiar físicamente, sus formas humanas revelándose como meras máscaras que ocultaban naturalezas mucho más complejas y perturbadoras. José Antonio, luchando contra la parálisis que lo dominaba, logró mover ligeramente su cabeza para observar a sus compañeros. Lo que vio lo llenó de un horror que le heló la sangre en las venas. Los seminaristas más cercanos al altar habían comenzado a transformarse. Sus cuerpos se estaban volviendo translúcidos, como si su sustancia física estuviera siendo drenada hacia las entidades que ahora llenaban la cámara. Manuel Pereira, su compañero de cuarto, lo miraba con ojos que ya no reflejaban inteligencia humana. Su rostro se había alargado de maneras que no deberían ser posibles. Y cuando abrió la boca para hablar, las palabras que salieron estaban en el mismo idioma imposible que utilizaba Don Paulo. El proceso de transformación se aceleró conforme el ritual alcanzaba su punto culminante. Los 45 seminaristas estaban siendo utilizados como anclas para que las entidades de otras dimensiones pudieran manifestarse permanentemente en nuestro mundo. Sus cuerpos físicos servían como recipientes, sus almas como combustible, y sus años de entrenamiento religioso como la estructura mental necesaria para mantener estables las formas que las entidades adoptarían. Don Enrique había planeado este momento durante más de una década. Cada uno de los seminaristas había sido específicamente seleccionado por características que los hacían particularmente aptos para este propósito. Su devoción religiosa los hacía susceptibles a la autoridad espiritual. Su juventud los hacía física y mentalmente maleables. Y su aislamiento en el seminario había eliminado cualquier lazo externo que pudiera interferir con el proceso. La tormenta exterior había alcanzado una intensidad sobrenatural. Los vientos aullaban alrededor del edificio con una furia que rompía árboles centenarios, y los relámpagos caían con tal frecuencia que la noche parecía día intermitente. El pueblo más cercano, a 8 kilómetros de distancia, experimentó lo que los residentes describirían después como la noche en que las estrellas lloraron sangre. En la cámara subterránea, la transformación había entrado en su fase final.
Las entidades habían tomado completamente posesión de los cuerpos de los seminaristas, pero el proceso no era una simple posesión, era una fusión, una reescritura fundamental de la realidad de cada individuo que creaba híbridos entre lo humano y lo alienígena. José Antonio Ribeiro había logrado mantener suficiente conciencia para observar el horror completo de lo que estaba ocurriendo. Vio como Luis Fernando Carvalho se disolvía literalmente, su forma física descomponiéndose en partículas de luz que fueron absorbidas por una entidad que parecía estar hecha de ángulos que no existían en nuestro espacio tridimensional. Vio como Francisco Rodríguez Santos se transformaba en algo que tenía demasiados ojos, demasiadas bocas, demasiadas dimensiones para que la mente humana pudiera procesarlo sin colapsar. Pero José Antonio había sido seleccionado para un propósito diferente. Dom Enrique se acercó a él mientras las transformaciones de sus compañeros alcanzaban su conclusión. Y cuando habló, su voz contenía una autoridad que trascendía lo humano. «Tú serás nuestro testigo», le dijo en un portugués que sonaba como si viniera de siglos en el futuro. «Tú recordarás y contarás lo que has visto, para que otros sepan que el cambio ha comenzado. Pero nadie te creerá, y esa será tu carga». Con estas palabras, Dom Enrique tocó la frente de José Antonio con un dedo que se sentía como hielo ardiente. El joven seminarista perdió la conciencia inmediatamente, y su último recuerdo consciente fue el sonido de 44 voces que ya no eran humanas elevándose en un cántico que celebraba el nacimiento de una nueva era. José Antonio despertó 3 días después en una habitación del hospital de Porto. Los médicos le dijeron que había sido encontrado inconsciente en el bosque, cerca del seminario por unos cazadores locales. Estaba deshidratado, desnutrido y sufría de lo que los doctores diagnosticaron como histeria traumática severa. Cuando intentó contar lo que había ocurrido, los médicos lo atribuyeron a alucinaciones causadas por su estado físico deteriorado. Cuando las autoridades eclesiásticas llegaron a interrogarlo, le informaron que había habido un incendio en el seminario la noche del 15 de junio, que las autoridades habían evacuado a todos los estudiantes y personal, y que él se había perdido en el bosque durante la evacuación. Le mostraron documentos que probaban que los otros 44 seminaristas habían sido transferidos a otros seminarios en España y Francia. Le proporcionaron cartas supuestamente escritas por sus antiguos compañeros describiendo sus nuevas vidas en sus nuevas instituciones. Todo estaba perfectamente documentado, perfectamente explicado, perfectamente imposible de refutar. Pero José Antonio sabía la verdad. Había visto las transformaciones, había presenciado el ritual, había contemplado entidades que no deberían existir en nuestro mundo. Y a medida que los días pasaban, comenzó a notar cambios sutiles en el mundo que lo rodeaba, signos de que las entidades que habían cruzado el umbral esa noche estaban comenzando a ejercer su influencia. Las plantas alrededor del lugar donde había estado el seminario comenzaron a crecer de maneras antinaturales, desarrollando formas y colores que no correspondían a ninguna especie conocida. Los animales de la región comenzaron a comportarse de manera extraña, reuniéndose en patrones que formaban símbolos cuando se observaban desde altura suficiente. Las personas que vivían en las proximidades del seminario comenzaron a reportar sueños compartidos, visiones de lugares que no existían, y encuentros con figuras que parecían familiares, pero que no podían identificar completamente. Algunos comenzaron a hablar en idiomas que no habían aprendido, a crear arte que incorporaba símbolos que no recordaban haber visto antes. José Antonio intentó advertir a las autoridades, pero sus reportes fueron archivados como evidencia de su condición mental inestable. Intentó contactar con periodistas, pero las historias que le contó eran demasiado fantásticas para ser publicadas. Intentó buscar evidencias físicas del seminario, pero el sitio había sido completamente eliminado, como si nunca hubiera existido. Con el tiempo, José Antonio comprendió que su papel era exactamente el que Dom Enrique había predicho:
Sería un testigo de la verdad que nadie creería. Su función era mantener vivo el conocimiento de lo que había ocurrido, preservar la memoria de los 44 compañeros que habían sido transformados en algo inhumano, y observar los signos de los cambios que su sacrificio había iniciado. Durante los años que siguieron, José Antonio trabajó como archivista en la Biblioteca Diocesana de Porto, donde tuvo acceso a documentos históricos que le permitieron rastrear las actividades de los custodios del umbral a través de los siglos. Descubrió que el seminario de San Miguel había sido solo uno de varios sitios utilizados por la organización para rituales similares y que la ceremonia de 1908 había sido parte de un plan mucho más amplio que se extendía por toda Europa. También descubrió referencias a rituales similares que habían ocurrido en Francia en 1889, en Italia en 1895 y en España en 1902. Cada uno había resultado en la desaparición de grupos de jóvenes religiosos y cada uno había sido seguido por cambios sutiles pero persistentes en las comunidades cercanas. En 1923, 15 años después de los eventos del seminario, José Antonio finalmente encontró evidencia de lo que había sospechado durante mucho tiempo. Algunos de sus antiguos compañeros seguían existiendo. Un fotógrafo aficionado de Coimbra había capturado por accidente una imagen durante una tormenta que mostraba figuras moviéndose entre los relámpagos. Cuando José Antonio examinó la fotografía con una lupa, pudo reconocer características faciales que pertenecían a Manuel Pereira y Luis Fernando Carballo, aunque distorsionadas de maneras que desafiaban la comprehensión. Esta revelación lo llenó tanto de esperanza como de terror. Sus compañeros no habían muerto, pero lo que habían llegado a ser era algo que trascendía las categorías de vida y muerte, tal como las entendemos. Existían en un estado intermedio, sirviendo como embajadores entre nuestro mundo y las dimensiones de donde provenían las entidades que ahora habitaban en sus formas transformadas. José Antonio comenzó entonces la fase final de su misión autoimpuesta: documentar meticulosamente todo lo que había aprendido sobre los custodios del umbral, sus métodos, sus objetivos y los signos que indicaban su presencia. Sabía que probablemente moriría antes de que alguien estuviera dispuesto a creer su historia, pero también sabía que algún día, cuando los cambios iniciados en 1908 se hicieran imposibles de ignorar, alguien necesitaría la información que él había recopilado. Sus notas, escondidas en compartimentos secretos distribuidos por toda la biblioteca diocesana, documentaban no solo los eventos del seminario de San Miguel, sino también una red de conexiones que se extendía a través de instituciones religiosas, universidades y organizaciones gubernamentales en toda Europa. Los custodios del umbral habían estado preparando cuidadosamente el terreno para algo que José Antonio había llegado a entender como la convergencia final, un momento en que las barreras entre dimensiones se debilitarían lo suficiente como para permitir una invasión completa de entidades de otros planos de existencia. El último registro de José Antonio data de 1934, cuando tenía 50 años. En sus notas finales escribió que había comenzado a escuchar las voces de sus antiguos compañeros, llamándolo, invitándolo a reunirse con ellos. Describió visiones nocturnas, donde Manuel Pereira se le aparecía en sueños, ya no como el joven seminarista que había conocido, sino como algo que era simultáneamente más y menos que humano. «Me están llamando», escribió en su última entrada. «Después de 26 años de cargar con esta verdad, creo que es hora de aceptar mi destino. He documentado todo lo que pude. He preservado las evidencias donde otros puedan encontrarlas cuando llegue el momento. Mi trabajo como testigo está completo». José Antonio Ribeiro desapareció el 15 de junio de 1934, exactamente 26 años después de la ceremonia en el seminario de San Miguel.
Fue visto por última vez caminando hacia las colinas al norte de Porto durante una tormenta que los meteorólogos describirían después como anómalamente intensa para la temporada. Su desaparición fue investigada brevemente por las autoridades locales, pero dado que no había evidencia de crimen y que José Antonio había tenido episodios previos de comportamiento errático, el caso fue archivado como una probable muerte accidental. Los únicos que lamentaron genuinamente su pérdida fueron algunos de sus colegas en la biblioteca diocesana, quienes lo recordaron como un hombre tranquilo pero erudito, obsesionado con historias oscuras del pasado de la Iglesia. Lo que estos colegas no sabían era que José Antonio había pasado sus últimos años no solo documentando la historia de los custodios del umbral, sino también preparando cuidadosamente la preservación de su trabajo. Los archivos de José Antonio permanecieron ocultos durante décadas, protegidos por la ignorancia y la incredulidad de aquellos que ocasionalmente tropezaban con fragmentos de su trabajo. No fue hasta 1978 que un joven historiador llamado Dr. Miguel Ferreira, mientras investigaba los archivos diocesanos para su tesis doctoral sobre instituciones religiosas del siglo XIX, comenzó a notar patrones extraños en ciertos documentos. El doctor Ferreira había estado buscando información sobre seminarios que habían cerrado abruptamente durante la Primera República, cuando encontró una referencia críptica al seminario de San Miguel, en un índice que databa de 1910. Sin embargo, cuando buscó más información sobre esta institución, descubrió que no existían registros oficiales de su existencia. Esto le pareció extraño, ya que el índice sugería que había sido una institución importante. Su investigación lo llevó a descubrir las primeras pistas dejadas por José Antonio. Ocultas en márgenes de libros aparentemente no relacionados, encontró números de página que cuando se seguían en secuencia formaban un mensaje en código que lo dirigía hacia compartimentos secretos en la biblioteca. En estos escondites, Ferreira encontró los primeros fragmentos de la documentación que José Antonio había preservado meticulosamente. Lo que el doctor Ferreira leyó en esos documentos desafió todo lo que creía saber sobre la historia religiosa de Portugal. Las notas de José Antonio no solo documentaban los eventos del seminario de San Miguel, sino que proporcionaban un marco histórico que conectaba estos eventos con otros incidentes similares a través de Europa durante el período de 1880 a 1920. Según la documentación de José Antonio, los custodios del umbral habían estado operando durante siglos, infiltrándose gradualmente en instituciones religiosas y académicas con el objetivo de preparar una serie de rituales que culminarían en lo que llamaban la apertura permanente, un estado en el cual las barreras dimensionales estarían permanentemente debilitadas, permitiendo un intercambio constante entre nuestro mundo y las dimensiones habitadas por las entidades que veneraban. El ritual del seminario de San Miguel había sido parte de una serie de ceremonias realizadas en ubicaciones específicas a través de Europa, cada una diseñada para crear nodos de resonancia que amplificarían el efecto de los rituales posteriores. Los 45 seminaristas transformados en esa ceremonia no habían sido simplemente sacrificados, habían sido convertidos en guardianes dimensionales, entidades híbridas que existían simultáneamente en múltiples planos de realidad y que servían para mantener estables las conexiones creadas por el ritual. El doctor Ferreira pasó los siguientes 2 años siguiendo las pistas dejadas por José Antonio, recuperando documentos ocultos no solo en Porto, sino en archivos de toda Europa. Lo que descubrió confirmó los aspectos más perturbadores de la investigación de José Antonio y reveló que las actividades de los custodios del umbral no habían cesado en 1908. En archivos de París, encontró evidencia de rituales similares realizados en 1912. En Roma, descubrió documentos del Vaticano que sugerían que la Iglesia Católica
había estado al tanto de las actividades de la organización, pero había optado por el encubrimiento en lugar de la confrontación directa. En Madrid, encontró correspondencia que indicaba que rituales similares se habían realizado hasta 1936, cuando la Guerra Civil Española había interrumpido temporalmente las actividades del grupo. Pero lo más perturbador que descubrió el doctor Ferreira fue evidencia de que los custodios del umbral habían logrado en gran medida su objetivo. Los nodos de resonancia creados por sus rituales habían debilitado efectivamente las barreras dimensionales en múltiples ubicaciones a través de Europa, y desde la década de 1940 había habido un aumento constante en reportes de fenómenos paranormales, avistamientos de entidades no identificadas, y lo que los parapsicólogos habían comenzado a llamar zonas de actividad anómala. En 1980, el doctor Ferreira había acumulado suficiente evidencia para escribir lo que habría sido el estudio definitivo sobre los custodios del umbral y sus actividades. Sin embargo, antes de que pudiera publicar su trabajo, comenzó a experimentar los mismos fenómenos que José Antonio había descrito en sus notas finales. Primero fueron sueños extraños, visiones de lugares que no existían y encuentros con figuras que parecían familiares pero que no podía identificar. Luego comenzó a escuchar voces que lo llamaban por su nombre durante las horas más silenciosas de la noche. Finalmente comenzó a ver formas que se movían en su visión periférica, sombras que parecían seguirlo independientemente de cualquier fuente de luz. El doctor Ferreira comprendió que su investigación había atraído la atención de las mismas entidades que habían transformado a los seminaristas del Seminario de San Miguel 72 años antes. Se dio cuenta de que había dos opciones. Podía intentar publicar su investigación y probablemente enfrentar el mismo destino que José Antonio, o podía seguir el ejemplo de su predecesor y asegurar que la información sobreviviera para futuras generaciones. Eligió la segunda opción. En lugar de intentar una publicación que probablemente sería suprimida o desacreditada, el doctor Ferreira creó un nuevo sistema de preservación de información. Utilizando las tecnologías emergentes de la década de 1980, digitalizó la documentación de José Antonio, junto con sus propios descubrimientos, y creó múltiples copias que distribuyó en archivos universitarios, bibliotecas públicas y colecciones privadas a través de Europa y América. Además, el doctor Ferreira estableció lo que llamó protocolos de activación temporal y sistemas diseñados para hacer que la información se volviera públicamente accesible en momentos específicos del futuro, cuando calculaba que los efectos de los rituales de los custodios del umbral se habrían vuelto imposibles de ignorar. El doctor Miguel Ferreira desapareció el 15 de junio de 1981, exactamente 73 años después de la ceremonia original del Seminario de San Miguel. Como en los casos de José Antonio y los seminaristas originales, su desaparición fue investigada solo superficialmente y rápidamente archivada como un probable accidente. Sin embargo, el trabajo del doctor Ferreira tuvo éxito. Sus protocolos de activación temporal comenzaron a funcionar en la década de 1990, cuando investigadores en múltiples países comenzaron independientemente a encontrar fragmentos de la documentación que había preservado. Para el año 2000, suficientes piezas del rompecabezas habían sido descubiertas para que una imagen coherente de las actividades de los custodios del umbral comenzara a emerger en círculos académicos especializados. En 2008, exactamente 100 años después de la ceremonia del Seminario de San Miguel, un equipo internacional de investigadores liderado por la doctora Elena Vázquez de la Universidad de Salamanca publicó el primer estudio académico comprensivo sobre los custodios del umbral. Utilizando la documentación preservada por José Antonio y el doctor Ferreira, junto con nuevas evidencias descubiertas en archivos recientemente desclasificados,
El estudio proporcionó una cronología detallada de las actividades del grupo desde 1850 hasta 1940. El estudio de la doctora Vázquez confirmó que los custodios del umbral habían logrado realizar rituales exitosos en al menos 17 ubicaciones diferentes a través de Europa, resultando en la transformación de más de 600 individuos y la creación de una red permanente de nodos dimensionales que continuaban afectando la realidad en las áreas circundantes. Más perturbador aún, el estudio presentó evidencia de que las entidades invocadas por estos rituales habían comenzado a ejercer una influencia creciente en los asuntos humanos. Los investigadores identificaron patrones en eventos históricos del siglo XX, desde guerras hasta crisis económicas y sociales, que sugerían una manipulación sutil pero persistente por parte de inteligencias no humanas. El estudio también reveló que los custodios del umbral no habían desaparecido después de 1940 BC, sino que habían evolucionado, adaptándose a las condiciones del mundo moderno. La organización había infiltrado corporaciones multinacionales, agencias gubernamentales e instituciones académicas, utilizando recursos del siglo XXI para continuar su trabajo de debilitamiento de las barreras dimensionales. En 2018,11, 0 años después de los eventos del Seminario de San Miguel, la doctora Vázquez publicó un seguimiento de su estudio original que incluía testimonios contemporáneos de individuos que afirmaban haber tenido encuentros con los seminaristas transformados. Estos testimonios, recopilados de toda Europa durante un período de 20 años, describían encuentros con figuras que aparecían durante tormentas eléctricas, especialmente en las proximidades de las ubicaciones donde habían ocurrido los rituales originales. Los testigos describían entidades que mantenían formas vagamente humanas, pero que poseían características que desafiaban las leyes físicas: capacidad de atravesar objetos sólidos, habilidad de aparecer simultáneamente en múltiples ubicaciones, y conocimiento de eventos futuros. Muchos de estos testigos reportaron que las entidades intentaban comunicarse con ellos, transmitiéndoles información sobre cambios venideros que transformarían fundamentalmente la naturaleza de la realidad humana. Según estos testimonios, las entidades que habían sido los seminaristas del Seminario de San Miguel seguían sirviendo su función original como guardianes dimensionales, pero habían desarrollado una agenda propia, aparentemente conscientes de que su transformación había sido parte de un plan más amplio que podría resultar en la destrucción de la humanidad tal como la conocemos. Estas entidades habían comenzado a trabajar sutilmente para preparar a ciertos individuos para lo que describían como la transición inevitable. En 2020, investigadores del CERN reportaron anomalías en sus experimentos, con aceleradores de partículas que parecían correlacionarse con las ubicaciones de los antiguos rituales de los custodios del umbral. Los datos sugerían que en estas ubicaciones, las leyes fundamentales de la física operaban de manera ligeramente diferente, como si el espacio-tiempo mismo hubiera sido permanentemente alterado por los eventos que habían ocurrido allí décadas antes. Estos descubrimientos llevaron a la formación de un grupo de investigación internacional conocido como el Proyecto Umbral, dedicado a estudiar las consecuencias a largo plazo de las actividades de los custodios del umbral y a desarrollar protocolos para lidiar con las entidades que sus rituales habían liberado. Hoy, más de 115 años después de la desaparición de los 45 seminaristas del Seminario de San Miguel, la historia que comenzó en esa tormenta noche de junio de 1908 continúa desarrollándose. Las entidades que fueron creadas esa noche siguen existiendo, sirviendo como puentes entre nuestro mundo y dimensiones que la ciencia humana apenas está comenzando a comprender.
Los investigadores del proyecto Umbral han establecido que los próximos años serán críticos para determinar el futuro de la humanidad. Las barreras dimensionales que los custodios del Umbral trabajaron durante décadas para debilitar han alcanzado un punto de inestabilidad crítica. Y existe la posibilidad real de que ocurra una ruptura cascada que abra permanentemente nuestro mundo a influencias de otras dimensiones. La pregunta que enfrenta la humanidad ahora es si tenemos la sabiduría y la fortaleza para lidiar con las consecuencias de rituales realizados por fanáticos que creían que estaban sirviendo a un propósito divino, pero que en realidad estaban preparando el camino para la transformación radical o posible destrucción de nuestra especie. Los seminaristas del Seminario de San Miguel pagaron el precio último por la ambición de sus manipuladores. Sus transformaciones en guardianes dimensionales les permitió mantener algún grado de conciencia y propósito, pero al costo de su humanidad fundamental. Ahora, más de un siglo después, su sacrificio involuntario puede ser lo único que se interpone entre la humanidad y fuerzas que buscan remodelar la realidad según sus propios propósitos incomprensibles. La historia del Seminario de San Miguel nos enseña que los actos de fanáticos pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de su comprensión original, y que las decisiones tomadas en momentos de fervor religioso pueden determinar el destino de generaciones futuras. También nos recuerda que la verdad, sin importar cuán perturbadora sea, eventualmente encuentra su camino hacia la luz y que cada generación debe decidir si tendrá el valor de enfrentar las consecuencias de las acciones de sus predecesores. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que los eventos del Seminario de San Miguel podrían tener base en realidad? La historia nos muestra cómo la búsqueda fanática del poder espiritual puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas para siempre. Si te impactó este relato, compártelo con alguien que aprecie las historias que exploran los límites entre fe y fanatismo. Dale like si crees que estas lecciones del pasado siguen siendo relevantes hoy, y suscríbete para más historias que revelan los secretos más oscuros que las instituciones han intentado enterrar. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios que el tiempo ha intentado ocultar. Había creado un sistema de pistas y referencias cruzadas que permitirían a un investigador futuro encontrar sus notas ocultas, pero solo si esa persona tuviera el conocimiento y la determinación necesarios para seguir el rastro hasta su conclusión.